Ok, si alguien conoce a Sara Córdoba Reyes, avísele por favor lo que acabo de escribir en el WhatsApp. Solo estoy admitiendo a los que tienen, a los que aparecen en el listado de WebSys y están con su usuario institucional, ¿no? Ok. Arranquemos. Faltaba que validemos, Rubén, tu audio y video y que me Sí, confirmes cómo está el mío. se ve y se oye, Liz. Ok, perfecto. Yo también de este lado veo y escucho bien. Arranquemos entonces. Bien, les voy a compartir. A ver, aquí están, siguen entrando gente que seguramente Centeno, tampoco está Centeno, así que no admití. Ok, les decía, vamos a partir con la resolución del ejercicio para lo cual, o de los ejercicios para lo cual les voy a compartir la pantalla. Inicialmente, si ustedes recuerdan, o déjenme ver si tengo por acá la mano. La instrucción decía lo siguiente. En primera instancia, con base a las cifras de los estados financieros adjuntos, determine el valor patrimonial. En sus hojas ustedes tienen, por un minuto voy a ocultar esta, que ahorita no nos sirve. Ustedes tienen el balance y el estado de resultados. Intencionalmente los he puesto pequeños solo para que ustedes puedan corroborar que tengo los dos estados financieros, o sea, así en chiquititos, sin importar los números todavía, que tengo los dos estados financieros que ustedes han recibido como parte del planteamiento del ejercicio. Para poder resolver la primera pregunta, ahora sí vamos a ampliar. ¿Qué necesitamos? Como es valor patrimonial, necesitamos ir al balance, dentro del balance irnos al patrimonio, y como esta no es una empresa de reciente creación, debemos reconocer que tiene varias cuentas en el patrimonio. Alguna vez hemos conversado que cuando nace la empresa es posible que tenga solo capital, pero con seguridad con los años va a tener reserva legal. Si los accionistas decidieran constituir alguna prima, puede que tengan primas adicionales, y en este caso tiene unas utilidades que no han sido repartidas en años anteriores. Ahora, normalmente, si ustedes tienen 2 años y deben determinar el valor de la empresa, siempre deben ver el año más fresco, porque imagínense, exagerando, que aquí tengamos desde 1950 hasta el 2011, no tendría sentido alguno que ustedes estén viendo el valor en 1950, 80, 90, 2000, si tienen la última situación, ¿cierto? Porque recuerden que hemos descrito que el balance es como una fotografía de la empresa en la que vamos a poder distinguir con mucha facilidad, y acá lo tengo en amarillo, el valor total del patrimonio a la última fecha de corte. ¿Cuál es la última fecha de corte en este ejemplo? Al 31 de diciembre de 2011, ¿no? ¿Por qué esto no está especificando 2011 o 2010? Porque en realidad tenemos 2 años. Acá podría decir al 31 de diciembre, como en sus estados financieros del informe de auditoría 2010,
y 2011, ¿sí? Oh, pero me equivoqué ahí. 2011. Ok, entonces ubicamos el 2011, ubicamos el patrimonio y el total patrimonio es la respuesta a la pregunta 1, así de fácil. ¿Cuánto es el valor contable de esta empresa por la técnica del valor contable a secas? 94.244.000. ¿Por qué? Porque esto está expresado en miles de dólares americanos. ¿Ya? Entonces son 94 millones de dólares que vale esta empresa. Vamos al segundo punto. Realice los siguientes ajustes. Dice, las cuentas por cobrar tienen un nivel de incobrabilidad no registrada en los estados financieros de $500. Con la metodología que hemos aprendido, ¿qué debiéramos hacer? Ir a ver las cuentas por cobrar y decir, en estos 2.909 no han registrado la incobrabilidad de 500. El no registrar la incobrabilidad implica que la cuenta está sobredimensionada y la debo corregir a la baja. Entonces voy a poner el ajuste de 500. Siguiente ajuste. En las obras en proceso de construcción, obras en proceso, fíjense, proyectos y obras en construcción, la empresa omitió, es decir, no puso, no registró una obra por 300. Entonces, proyectos y obras en construcción tiene 0, pero en realidad debería tener 300. En este caso es una corrección al alza, ¿sí? Porque la contabilidad no lo incluía. C. La cuenta de almacenes no considera una provisión por obsolescencia. Ustedes saben que, por ejemplo, si fueran distribuidores de medicamentos o fabricantes de medicamentos, todos los medicamentos tienen fecha de vencimiento, o casi todos. Los medicamentos que excedan o que hayan sido excedidos en su fecha de vencimiento no pueden ser comercializados. Entonces, en este caso es una especie de obsolescencia por fecha de vigencia, si vale el término. Acá no nos especifica por qué, pero simplemente nos dice que en la cuenta de almacenes no se han registrado las pérdidas o gastos por material que ya no sirve, eso quiere decir. Entonces busco y aquí tengo almacén, repuestos y suministros, y acá tengo almacén, repuestos y suministros. La primera pregunta sería, ¿dónde pongo y por qué tengo dos almacenes? Y esto es parte de otro aprendizaje. Les decía que hay empresas y también les dije que estos estados financieros que estamos utilizando corresponden a una empresa generadora de electricidad con base en Cochabamba, a la cual le quité el nombre y le distorsioné los números, ¿ya? Y en ese tipo de empresas que justamente tiene varias características sui generis, tomo más bien de esas empresas o de esta empresa en este caso, tomo sus estados financieros. ¿Por qué? Porque permite mostrar cosas inusuales que probablemente ustedes no hayan visto en la exposición que les hacen en las materias tradicionales, ¿ya? Porque esto es como poner un pasito ya hacia la realidad. Entonces, ¿qué son los almacenes y repuestos y suministros en el activo corriente? Son almacenes y repuestos que se estima van a utilizarse en el periodo de un año, de una gestión, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2012. En cambio, los almacenes y repuestos y suministros que estén en activo no corriente normalmente son repuestos
de algún activo fijo. Por ejemplo, en este caso, estos repuestos son repuestos para este activo fijo neto. Inclusive, se deprecian los almacenes de repuestos en forma conjunta con su activo principal, de acuerdo a la NIC 16, que es una norma que debieran leer. En este caso, ¿por qué pongo acá? Primero, porque haría un razonamiento. ¿A cuál le puedo restar 450? A 1600 sí podría, porque no puedo tener un almacén negativo, ¿cierto? A 4900 también. Entonces me daría igual a cualquiera. Para el caso, no está planteado en la hoja de la práctica. Yo estoy suponiendo, simple suposición mía, que los repuestos han sido los que han sufrido deterioro y que por tanto voy a aplicar el ajuste acá. Lo mismo daría en términos prácticos que lo ponga arriba porque no está enunciado, ¿cierto? Pero estoy decidiendo poner en el almacén de largo plazo. Ok, y no hay más ajustes. Entonces, acá que hay diferentes formas de abordar este tema. Una, ¿cuántos son los ajustes en el corto plazo, en el activo de corto plazo? Menos 500. ¿Cuántos son los ajustes netos en el activo de largo plazo? Menos 150. ¿Por qué? Porque 450 negativo confrontado contra 300 positivo me va a dar un saldo de menos 150. ¿Cuánto es el ajuste neto de los activos? Menos 650. En este ejercicio en particular no hay ningún ajuste en el pasivo. Podría haber. Si esto pudiese entrar a un examen, podría poner también ajustes de pasivo, que ahorita vamos a ver qué sucedería. ¿Ya? Pero primero resolvamos cómo está. Por tanto, acá no hay nada que ajustar. Acá no hay nada que ajustar. Por tanto, los pasivos totales no tienen ningún ajuste. Y este está trayendo todo el efecto de la disminución neta de activos. ¿Por qué es netas? Porque se confrontan positivos y negativos. Ahora, si recuerdan, en alguna oportunidad hemos conversado ya y les decía que en términos prácticos, estos 650 podrían poner en cualquier línea, porque igual, este total, porque fíjense lo que hace acá, lo puse en utilidades acumuladas, ¿ya? Y lo que voy a hacer es sumar el ajuste con el valor que había. No importa que me dé negativo, porque la línea de utilidades acumuladas puede presentar utilidades negativas y no estoy cometiendo un pecado de forma, digamos. En cambio, si pusiera acá, el resultado va a ser el mismo, pero estuviese cometiendo un error de forma. ¿Por qué? Porque les he dicho, el capital pagado y las acciones por capitalizar, que es un dinero que se ha aportado, pero todavía no se han emitido acciones. Recuerden que hay capital suscrito, capital pagado. El capital suscrito es el comprometido y el capital pagado es inicialmente parte de ese capital suscrito que se va a ir pagando, pero no se pueden emitir acciones una vez a la semana, digamos. Normalmente se espera a que haya un grupo de acciones significativo por emitirse y mientras tanto se queda como una cuenta acciones por capitalizar. Entonces eso no se puede tocar, lo mismo que las primas o la reserva legal. Por eso puse en utilidades acumuladas, pura forma. ¿Cuál sería entonces el resultado? Ahora hago la suma incluyendo el efecto negativo y el resultado como valor patrimonial ajustado sería
ya no 94.244.000, sino que sería 93.594.000. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos puesto un ajuste, por ejemplo, que a un proveedor, en vez de 808, le debíamos 908, debíamos poner 100 más acá? ¿Ya? Y por tanto, el ajuste total del patrimonio debería considerar más este valor. Déjenme ver. Este es un pasivo. Aquí viene el tema interesante. Cuando aumenta un pasivo, ¿recuerdan? El aumento de pasivo va contra las utilidades. Entonces aquí sería menos 100. Y ahí tendríamos ya no 650, sería 750. Y por tanto, acá tendríamos 585 menos 750, 93, 494. Vamos así, correcto. Como verán, la lógica es la misma. Inicialmente voy a dejar tal cual estaba para no contaminar el ejercicio. Lo que quiero mostrarles es que es pura lógica de cómo deberíamos manejar el ciclo. Ahora, en base a los estados financieros y considerando los siguientes datos, que acá están, son los mismos que ustedes tienen, determine el valor de la empresa por el método de descuento de dividendos. Eso lo voy a hacer acá abajo. A propósito, estos mismos ajustes yo los hice en el estado de resultados también, pero en este momento no hace falta porque estamos en los métodos de balance. Este ejemplo, recuerden cuando lleguemos a tocar el tema EVA, que es para el examen final, vamos a reciclar este ejercicio y ahí sí vamos a focalizarnos en el estado de resultados. En este momento, para este cálculo no hace falta. Y acá tenemos que calcular el valor de la empresa y el PER. Acá, bueno, había calculado primero el PER, voy a ir en ese orden, ya, porque nos va a facilitar un poco ir en ese orden. Si ustedes recuerdan, el PER no tiene en este momento, no tengo información de la bolsa, no tengo información de en cuánto se han vendido las acciones. Lo único que tengo son los estados financieros. Entonces, para poder determinar el PER, tengo que necesariamente utilizar la fórmula que nos decía que el PER es igual al ROE menos G dividido entre el ROE por KE menos G. Pero ustedes dirán, oiga, no me haga trampa, estos dos no tengo todavía. Claro que no tenemos, y lo que tenemos que hacer es primero calcular. ¿Ya? Estos dos, en realidad, ustedes no los tienen. Y los tenemos que calcular. ¿Cómo se calcula el ROE? Muy simple. Se divide la utilidad neta entre el patrimonio. Ojo, y además decía nuestro ejercicio que a objeto de simplificar el número de variables, donde decía, considerando los ajustes antes mencionados, determina el valor ajustado. En algún lugar les comenté que decía que vamos a trabajar con los datos sin ajustar para que si se equivocaron en el primer cálculo, no arrastren al segundo caso. Bueno, lo decía aquí abajo. Para
Book value utiliza el 211 sin ajustar. ¿Y? Entonces acá igual estamos utilizando los datos sin ajustar. Fíjense. 7863, que es la utilidad neta, dividida entre el total del patrimonio del año anterior. Eso me da, así de simple, 838. Bien. Lo que podemos hacer para que cumplamos lo que dijimos la clase anterior, redondear y podemos exponer más decimales, no habría problema. Ok, como está en formato porcentaje, normalmente se ve como 2 decimales menos, ¿no? Porque esto es igual a 0,8. Esto en formato decimal sería se vería así. O sea, son los 6, 2, 4, 6. Acá se ven, parecería que son 4, pero es por el formato porcentaje. Ok, ahora vamos a calcular G. Y si ustedes recuerdan, esta formulita acá me dice que el crecimiento G se calcula por una fórmula que es ROE por tasa de retención. ¿Y qué es eso? Recuerdan, es lo que no se distribuye de las utilidades. Entonces, aquí en el ejercicio ustedes tienen cuánto fue la utilidad neta, cuánto fue lo que se distribuyó y cuánto fue lo que no se distribuyó. ¿Qué hice acá? Simplemente divido la utilidad distribuida entre la utilidad neta. Y eso me dice que se distribuyó el 0,95, que es lo mismo que el 95%. Entonces, si sé que se distribuyó el 95% y la fórmula dice 1 menos la política de distribución de dividendos, 1 menos 0,95 me tiene que dar 0,5. Entonces, ¿qué hice acá? Directamente multipliqué el ROE por 1 menos 0,95, que me va a dar el 0,5. Y G es 0,42%, que significaría, digamos, ahí está, si le ampliamos los numeritos igual, sería 0,04189. Ok, ya tengo los dos datos que me faltaban para el PER. Entonces vuelvo a mi fórmula del PER y diría azul, que es ROE, menos rojo, que es G, dividido entre ROE por KE menos G. Y tengo un PER de 4,85. Ok, PER de 4,85. Ahora voy a calcular el valor de la empresa, que acá estaba en realidad en segundo lugar, pero lo calculé primero el PER, ¿sí? Por el método de descuento de dividendos. Ok. El método de descuento de dividendos dice que hay que dividir el próximo dividendo, el dividendo 1,
entre KE menos G. Yo acá tengo el conjunto de los dividendos que se han repartido, pero no tengo el próximo dividendo. Entonces tengo que estimar, ¿ya? ¿Y cómo puedo estimar? Si ustedes recuerdan, la fórmula decía, la utilidad neta, creo que no, esa no les indicaba, es lo mismo, pero vamos a ir con tal cual está. Ya. Déjenme ver que aquí había hecho solo por un momento. La utilidad distribuida, aquí está, la utilidad distribuida que sería C81 por 1 más la tasa de crecimiento que es G. Entonces 7,469 por 1 más C92 que es G. Mi utilidad distribuida o mis dividendos en conjunto, porque estoy hablando de todos los dividendos de la empresa, van a ser 7.500.000, ¿sí? Con estos decimales. Ahora, acá he calculado de otra manera. Aprovecho de mostrárselos. Da obviamente el mismo resultado. ¿Qué hice acá? Perdón, me equivoqué de flecha. ¿Qué hice acá? Lo que hice es proyectar la utilidad próxima con la misma fórmula. La utilidad neta por 1 más G. Y como la política de dividendos es distribuir el 95%, luego hice la próxima utilidad por el 95% y obviamente estos dos me dan lo mismo. Les decía alguna vez, no necesariamente es una única forma de calcular los números que vamos a utilizar, pero me dan lo mismo. Ok, entonces tengo el dividendo próximo. Este es el dividendo proyectado. Si quieren, proyección de dividendo 1. ¿No? Ahora, como tengo el dividendo 1, puedo calcular el valor de la empresa. Y para eso es tan simple como dividendo 1 entre KE menos G. KE menos G, que ya están calculados. El valor de la empresa es 38.306.000. Ok, acá ¿qué hemos hecho? Hemos partido con métodos de balance y fíjense las diferencias. 94 o 93 millones. Acá tenemos más exigencia, 38 millones solamente. Y ahora vamos a ver los métodos de goodwill, que todos los del goodwill, excepto el clásico, van a ser relativamente parecidos, pero no van a estar tan cerca del método que proyecta dividendos. De todas maneras, como ejercicio, veamos. Y aquí van a tener que contrastar con las formulitas que tienen en el texto. Vamos al más simple. Recuerdan que el método clásico era utilidad neta por 3, utilidad neta por 3, que podíamos elegir 1, 2 o 3. Probablemente aquí debimos, o sea, si el analista razonaba con otras variables, hubiese puesto probablemente un número diferente. Pongamos, digamos, 1.
Y ahí tendríamos ya 102. Dejémoslo como estaba en 3 para mantener los valores de los ejemplos. Tendríamos 117, porque sería el valor del patrimonio, 94, más 3 veces la utilidad, ¿sí? 117. Luego tenemos el método abreviado de la WEC. Vamos a ver qué se hace acá. Este era C43. Para ya no ver a cada rato, recuerden que C43 es el total del patrimonio, ¿sí? C43 total de patrimonio más C94, que es la anualidad. Déjenme ponerle más numeritos. Ok. Entonces, habíamos dicho, el patrimonio más la anualidad que multiplica a la utilidad a la cual se le debe restar la tasa de interés alternativo por el patrimonio que dijimos C43 para no estar subiendo a cada rato. Y ahí tienen 89,009. Vamos al siguiente método, compra de resultados. C43 ya sabemos, patrimonio. Más, acá estoy utilizando los mismos valores que del ejemplo. 5 veces C80, que es la utilidad, menos el interés alternativo por el patrimonio. 86,435. Directo anglosajón, patrimonio más utilidad neta menos tasa alternativa por patrimonio y todo dividido entre, en este caso decíamos la tasa más alta, ¿sí? Porque hemos dicho, para no llenarnos de tasa, vamos a utilizar como la tasa alta el 20% y como la tasa baja el 10%. En esta metodología ahorita no recuerdo si es TM o cómo se denomina la tasa con riesgo, la tasa más alta, pero deberíamos tomar C90, que es CAE, que es la alta, 20%. Y la Unión Europea de Expertos Contables, ¿qué haría? La Unión de Expertos Contables haría patrimonio más la anualidad unitaria por la utilidad neta dividido entre 1 más la tasa de interés alternativo por la anualidad. 93,23. Y ahora tenemos el de la tasa con y sin riesgo. La tasa con y sin riesgo nos dirá el patrimonio, C43, más la utilidad dividida entre la tasa con riesgo, 20%, todo eso dividido entre 1 más la tasa sin riesgo dividida entre la tasa con riesgo. Nos da 89,038. Ahora, lo siguiente, con eso habríamos calculado todos estos. Con los datos y resultados del ejercicio 3, calcule el indicador Enterprise Book Value utilizando el año 2011 sin ajustar. Okay.
Enterprise Book Value. Antes de hacer eso, razonemos qué hemos dicho acá. ¿O qué quiere decir esto? ¿Cómo debiéramos interpretar? Primero, aquí estamos demostrando que la crítica al método de balance en este caso se cumple, porque las utilidades que está pagando esta empresa, si continúan como hasta ahora, nos permitirían determinar un PER bajito. ¿Recuerdan? De 3 aproximadamente, que dice o la empresa está infravalorada o los y posibles inversionistas están considerando que se va a venir hacia abajo, se van a venir hacia abajo los resultados. Entonces aquí estamos viendo una empresa que no renta de acuerdo a las expectativas del mercado. Por tanto, si utilizamos el método de resultados, nos da que la empresa vale menos de la mitad del patrimonio. Recuerdan, valía 94 millones y acá decimos vale 38. ¿Por qué? Porque solo si pago 38 millones, estas utilidades que se supone 7.500, 7.460, 7.340, 7.469, la próxima 7.500, digamos, la siguiente 7.600, suben muy lentamente, ¿ya? Entonces, con esas utilidades y de acuerdo al cuadrito, ese tipo diamante, podría ganar 20% sí y solo sí pago por esa empresa 38 millones. Ahora, ¿por qué hemos mencionado que todos estos métodos no son prácticos? Porque si se fijan, están partiendo de un dato que los resultados nos muestran ya de entrada que no es lo mejor. Porque esta empresa no crea goodwill. Como estamos viendo, vale menos que su patrimonio, realmente estaría ocasionando algo así como un goodwill negativo. Vale menos, ¿ya? Por tanto, estos números, lo único de valor que tienen, a excepción de este, que por un minuto lo voy a ocultar para que no nos distorsione el razonamiento, todos sí me dan una señal. Me dan una señal de que la empresa vale menos que su patrimonio, porque su patrimonio valía 94 y acá, pese a que estoy siendo optimista porque he tomado el 5, el 3 en estos factores, ¿sí? Acá me está diciendo, ojo, que esta empresa vale menos que su patrimonio. ¿Por qué? Porque en alguna medida hace un poco de lo que hacen estos dos métodos, solo que al unirlos como que se compensan y la baja no se ve tan significativa. Entonces, hasta acá de estos métodos, dependiendo la situación de la empresa, probablemente este sería, por lo que estamos viendo hasta acá, el método más conservador o que más podría cuidar nuestra billetera, ¿sí? Pero ahora nos han pedido que hagamos el cálculo. Si esto es lo que un accionista, vamos a suponer que un inversionista utilizó esta fórmula, otro utilizó esta, o sea, como alternativas excluyentes. La transacción última de la bolsa ha sido, si quieren estas dos, porque van a ver que todas estas nos van a dar casi el mismo valor. Vamos a suponer que alguien ha comprado unas cuantas acciones o un número significativo, no importa, de acciones de esta empresa en 38, como al valor proporcional que hacen que el valor de la totalidad de las acciones multiplicado por el precio de la acción, es decir, la capitalización bursátil, sería 38.306.000. Si vamos a calcular su múltiplo Enterprise
book value, lo único que debemos hacer es dividir ese valor que se ha estado transando en bolsa entre el book value, que aquí lo hemos dicho sin ajustar, 94. Y veríamos que nos dice la empresa vale menos de la mitad de su patrimonio, lo que nos muestra que es una empresa muy poco rentable. No es un buen negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además yo quiero ganar 20%, que es alto. Obviamente, si este valor, vamos a ver qué sucede, fuera 10%, miren, ya estaría pagando el 80%, ¿sí? Y acá obviamente también se descuadran estos porque no podrían ser la tasa alta igual que la baja, ¿no? Digamos, deberíamos bajar al 5, por decir algo. Estos ya se han subido de valor, casi alcanzaría, se estaría, a ver, vamos a poner con 6. Mucho. Pero acá ya estaríamos pagando 134 millones. Como verán, la expectativa de ganancia del inversionista es bien determinante en el precio que se va a pagar. Con 8 estamos bien parecido a lo que habíamos visto en el caso de celulosa, ¿no? Si quisiera ganar 8%, pagaría un pelo más que su patrimonio. Pero no, este señor quiere ganar, o estos señores quieren ganar 20% y esto es 10%. Entonces ahí obviamente vale menos de la mitad. Y si hicieran el cálculo con cualquiera de estos otros valores, como son tan parecidos, fíjense, va a cambiar muy poquito. La mecánica es la misma. Deberían dividir el valor que se transó en bolsa entre el valor patrimonial y dirían que el enterprise value, book value, es 0.92. Ahora bien, vamos a la última. Calcule el múltiplo enterprise value EBITDA. Enterprise value EBITDA. Y aquí van a ver algo que probablemente no lo hemos comentado en clase, pero sí está en el video. Para poder calcular enterprise value EBITDA, primero debemos calcular el EBITDA, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el EBITDA no está considerando esta parte final que acabo de marcar en el estado de resultados. Los otros ingresos u otros egresos que a menudo se llaman otros ingresos, vamos a ponerle, no operacionales y otros egresos no operacionales. ¿Por qué? Porque estos no son propios del negocio. Estos son ingresos, por ejemplo, porque hemos tenido efectivo en algún momento y el banco nos está pagando algún interés. Pero no es exactamente el negocio de esta empresa. Les decía, el negocio de esta empresa es generar energía. No es poner su dinero al banco. Y los egresos no operacionales pueden ser ajustes de gestiones anteriores. Por ejemplo, estos 500 que acá eran cuentas por cobrar comerciales, correspondían a gestiones anteriores. Por tanto, ya no las estamos tomando como de la gestión. Y no se van a considerar como parte operativa, digamos. No es el mejor ejemplo, creo que he forzado un poquito. Podríamos decir que son multas, mejor. Multas de tránsito de nuestros choferes de camiones repartidores. No es parte del negocio que nuestros choferes se hagan multar, ¿cierto? Entonces ahí lo dejamos como
no operacional. ¿Qué es el EBITDA? Earnings, ganancias. Before, antes. Interés. Primera cosa, tiene que ser la ganancia operativa. No incluye las no operativas. Es una discusión entre dos corrientes de diferentes autores. Hay quienes hacen sobre la utilidad neta y otros que hacen sobre la utilidad operativa. Yo prefiero seguir a los autores que hacen sobre la utilidad operativa, ¿ya? Por los argumentos que les decía antes. Esto es coyuntural, no es parte del negocio. Un año puede haber y al año siguiente no, entonces no es estructural. Ok, los intereses hay que fijarse dónde están puestos. Por ejemplo, acá están dentro lo operacional. Eso significa que el contador que ha hecho este estado financiero, por algo, ha considerado los gastos dentro lo operacional. No sé si está bien o está mal, no podemos opinar porque no hemos entrado al detalle. Y este es un estado auditado y el auditor no se lo ha observado. Por tanto, podríamos pensar que está bien. Otros lo hubiesen puesto en los egresos no operacionales, pero depende de cada contador. De todas maneras, independientemente de dónde esté, earning before interest, deberíamos excluirlo. Ya, entonces acá lo vamos a excluir y ahorita vamos a ver la fórmula. Interest, tax, no debemos incluir, el tax se refiere al impuesto a las utilidades de las empresas. No lo vamos a incluir, no está porque voy a trabajar más arriba. Depreciación y amortización. No hay sí depreciación, pero no hay amortización y no es obligatorio que haya. Puede que esta empresa no tenga amortización. Entonces, ¿cuál sería la forma de calcular el EBITDA? Fíjense bien, la utilidad operativa a la que ya le resté estos dos conceptos marcados, entonces como ya se los resté y no debía haber restado porque era antes de depreciación, antes de gastos financieros, entonces se los voy a sumar. Y el EBITDA será 14.497.000. A ver, esto no se lo aprendan de memoria, porque como les decía antes, depende cómo esté expuesto el estado de resultados. Acá estos ajustes no los estamos utilizando, ¿cierto? Les decía hace un minuto, pero los tengo para un ejercicio futuro, o sea que en realidad ahorita estamos utilizando el 2011. Ahora, según cómo se exponga, ustedes tienen que ver cómo aplican esta fórmula, porque en algún caso pueden venir los costos en negativo. Y pues si los costos están en negativo, probablemente acá tendrían que poner un signo negativo para que se sume. Por tanto, no lo copien como una fórmula establecida. La fórmula es esta: ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Ya? Ok, antes de atender preguntas. Así entonces, de fácil, hemos determinado el EBITDA operacional, ¿sí? Y ahora vamos a calcular los valores de la empresa divididos entre el EBITDA. Y eso ya sería sencillo, ¿no?
Eso ya sería sencillo. ¿Por qué? Porque diría, si el valor en la bolsa fue 38 y el EBITDA de la empresa es 14 millones, ¿cuántas veces más grande es el valor de la empresa? Es una simple división. Azul entre mi EBITDA, que está en rojo. Y me diría es 2.64. Si lo hiciera con un valor como este, 86 entre 14 sería 5.96. Como verán, hasta acá hemos repasado prácticamente todo lo que hemos avanzado de valoración de empresas que se debe sumar con la teoría inicial, y eso es lo que entraría al examen. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasaría si me dicen que sea valor de liquidación? Simple, porque probablemente igual les tengo que dar los ajustes y quién sabe, aquí en vez de 1500 será 1500, en vez de 450, quién sabe, será 550, porque decíamos normalmente la penalidad es más grande, ¿sí? Por tanto, el ajuste sería mayor y el descenso de valor sería también mayor, pero la mecánica es la misma. Si fuera valor sustancial, igual el planteamiento les debería decir cuáles son los ajustes, pero la suma, resta, la mecánica sigue siendo la misma. Ok, creo que alguien levantó la mano. Vamos a ver ahora. Déjenme ver, espérenme un segundo. Me organizaré con las pantallas. Carla Andrea Orozco. Déjame ver una cosa. Carla Andrea. A ver, era Orozco Carla Andrea. Espérame un segundo, por favor. Carla Andrea Orozco, ¿tienes trabajo entregado? Perfecto, dime tu pregunta. Licenciado, en la última parte quería preguntarle, ¿por qué no podríamos tomar la parte de utilidad neta antes de impuestos y tener que tomar la utilidad operativa? Ya, para el EBITDA, ¿cierto? El EBITDA es algo, a ver, déjenme organizar la idea en la cabeza para que sea una respuesta bien concreta. El EBITDA es algo, es una variable o es un indicador que en gran medida se aproxima al flujo, a un flujo de caja. Porque, por ejemplo, un flujo de caja operativo, ¿ya? Va a mostrar solamente cuánto efectivo se genera o se pierde en la operación. Y parte de ese flujo de caja, como vamos a ver más adelante cuando estemos viendo ya las técnicas de flujos, deben restituir, deben sumar la depreciación, porque la depreciación no es un flujo. La depreciación es un costo o gasto que no es efectivo. ¿Cuándo fue efectivo? Cuando compras el activo fijo. Compras un escritorio y, como quien diría, ese día lo pagas, ¿sí? Y luego lo deprecias durante 10 años. Por tanto, los próximos 10 años, tú vas a llevar al costo una décima parte de lo que pagaste por ese efectivo, perdón, por ese escritorio. Pero en el año 1, 2, 3, 10, eso ya no representa un movimiento de efectivo. El EBITDA trata de simular eso en un solo indicador.
y trata de parecerse al flujo de caja operativo. ¿Ya por qué? Porque dice que lo determinante para el valor de una empresa es lo que genera la operación, no lo que generan las coyunturas. ¿Qué quiero decir con coyuntura? Vamos a suponer, y creo que este ejemplo lo utilicé, que nosotros nos compramos una empresa y al comprar esa empresa nos hemos comprado también implícitamente algunos activos antiguos que estaban fuera de uso, ya porque me la han vendido íntegra. Me compré las acciones y me compré pues con todo. Es como que algún día les dije, el que compra el perro a veces compra las pulgas, ¿cierto? Y en este caso, el primer año o el segundo año que mi grupo, mi holding o yo en persona estoy administrando, conozco la empresa a detalle y digo, oye, esta máquina ya no sirve y es vendible en el mercado, tiene valor. Entonces la voy a vender. Y eso va a ser un ingreso, pero ese no va a ser un ingreso de la operación. Cuando veamos EVA, que es una de las últimas lecciones, vamos a ver que justamente a veces en algunas empresas que no saben hacer esta diferenciación, premian a los ejecutivos con bonificaciones muy grandes y en realidad lo que han premiado es una decisión que era prácticamente su obligación hacerla, que era optimizar los activos que no están en uso, ¿ya? Entonces, no se deben considerar regularmente como parte de la operación los otros ingresos y egresos no operacionales, porque lo que va en gran medida a ser determinante para el valor de una empresa es el flujo operacional y el EBITDA. Trata de simular eso en un solo numerito, muy simple, trata de ser el flujo de efectivo operacional de una empresa. Esa es la razón. ¿Se entendió? Ok, licenciado. Sí, le he entendido. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Vamos, Caris, adelante. Buenas noches, licenciado. Entonces, en el caso del EBIT, ¿estaríamos tomando igual la utilidad operativa, ahí restándole los intereses y los impuestos? Sí, porque el EBIT es prácticamente lo mismo que el EBITDA, simplemente que sin sumarle, ya después de haber restado la depreciación. ¿Ya? Normalmente también se utiliza el mismo criterio, pero como les decía, hay algunos autores que difieren, ¿ya? No podría decir que uno está bien y el otro está mal, porque es bien difícil, ¿qué diría?, tomar una posición absoluta. En algún caso puede haber alguna razón para que alguien esté tomando inclusive lo no operacional, pero en lo particular, mi recomendación es que tomen siempre lo operacional, porque la operación es lo que vale de la empresa. El resto es un accidente. Es como que si tú sabes manejar bicicleta, algún día te vas a caer, pero no te vas a caer todos los días, ¿cierto? Entonces, esa es quizás una analogía que nos podría dar la razón a por qué deberíamos utilizar preferentemente siempre lo operativo. Gracias, licenciado. ¿Más dudas, señores? A ver, ¿cuál es la siguiente etapa? Hoy les voy a pasar esto en PDF, ¿ya? Para que ustedes puedan, si no lo hicieron, o sea, si no lograron el resultado, ahora que han visto la explicación, van a tener la oportunidad de resolverla y llegar a saber si están bien, porque han visto el cómo y saben cuál es el valor. Y se los voy a mandar en PDF. Entonces es importante que si algo no pudieron y se trancaron entre la explicación, que no se queden solo con la explicación, sino que lo hagan. Y todavía tendríamos toda esta semana, aunque ya vamos a empezar a desarrollar
material para el segundo parcial, porque estoy viendo que el examen debería ser el próximo lunes, porque esta materia está programada en lunes en un aula grande, en el 4º piso. Entonces voy a coordinar para que nuestro examen sea el lunes en el aula 400 algo, no me acuerdo, ¿ya? Pero es lo que sale en la oferta académica. Entonces todavía tendrían la opción de que si hay algunas dudas más, independientemente de que ya estemos viendo otros temas, me pueden preguntar. Thais quería preguntar algo. Licenciado, quería saber cómo, otra vez, cómo calcula el EBITDA. Estoy intentando calcular como hizo usted y creo que me estoy equivocando en algo. Ok, está bien, vamos a hacer juntos. ¿Dónde está mi EBITDA? Aquí abajo. A ver, vamos a ocultar estas celdas que ahorita no nos servirían para este cálculo y vamos hasta ahí. Está compartida mi pantalla, ¿sí? ¿Thais? Sí, licenciado. Ok. Sí. Fíjense, primera cosa, identifiquen los 3 números con los que voy a jugar, intervenir, lo que ustedes deseen. Lo pintaremos ahorita igual en verde para que se note claramente. Si razonamos, el estado de resultados tiene ingresos, 12 más 13 millones, porque tiene 2 líneas de ingresos, ¿cierto? 25 millones. Tiene sus costos directos, 8 millones, 25 menos 8, me quedan 17. A estos 17 le resta todos estos gastos administrativos, incluidos esta depreciación y estos gastos financieros. Por tanto, la utilidad operativa ya tiene restadas la depreciación y el gasto financiero. Si yo voy a partir para calcular, si yo voy a partir de la utilidad operativa, tengo que reponer los números que ya le resté y que según la fórmula no debieron restarse, porque dice ganancias antes de restarle intereses, impuestos, depreciación y amortización. De impuestos no me preocupo porque quedó acá abajo, no le resté todavía. Amortización no hay. Entonces, lo único que debo corregir en este caso es que ahora es esta operación, 9,510 más 4,568 y 4,19. Lo vamos a hacer aquí. Igual, donde iba 9,510 más, lo estoy haciendo sin decimales, ¿no? 9,510 más 4,19 más 4,568. 14,497. Ahí está. Entonces, es solamente sumar estos números que están marcados. ¿Te sale, Thais? Sí, ahora sí, ya vi que estaba haciendo mal. Gracias, licenciado. Ahora hay otro detalle. A ver, ¿qué pasa? Se puede. Si quisiéramos empezar de acá abajo, ¿ya? ¿Qué pasaría si quisiéramos empezar de aquí abajo? Ese no es, por cierto. Diría, aparte de sumarle estos dos, debería restarle, vamos a ver si lo reproduzco, el ingreso. A ver, estamos acá, mejor vamos a ir en lógica. A este lo primero que debería sumarle
es el impuesto que le resté. Como está aquí en negativo, ya como está en negativo, si le quiero sumar, debería, como quien dice, restar, ¿cierto? Luego, debería, esto se ha tenido que restar porque es un egreso, debería sumar más este número. Y este ingreso debiera ser restado, menos 333. Ahí estoy con los 14,497. Obviamente es complicarme un poco más la vida, pero se puede. ¿Y qué es lo que les decía? Es razonamiento, nada más. Es lógica elemental. Lo que ya le resté y según este enunciado no debí restar, pues lo puedo corregir. También podría ir quizás desde aquí arriba y decir, a la utilidad bruta le voy a restar la suma de, esto está mal, de todos estos costos menos los, me falta el 7. 14,497. Como verán, puedo ir de, si vale el término, del medio, como arranqué, de abajo o de arriba. Lo único que se requiere es que ustedes tengan claridad sobre la lógica del estado de resultados y que sean cuidadosos en ver cómo están expuestos estos signos, porque fíjense acá, extrañamente todos estos costos están en positivo, aunque sean una resta, y este está en negativo. Poco usual, pero no nos tiene que engañar. Entonces ustedes tienen que focalizarse en eso, en ver cómo está expuesto y según cómo está expuesto, resolver como corresponda. Por eso les decía, lo que tienen que aprender es qué es el EBITDA, no la fórmula que hemos aplicado, porque bastará a que le cambie un signo y ya la fórmula funciona diferente. Por eso decía ese señor de la Universidad Complutense de Madrid que la matemática no es lo más importante, es el sentido común, el criterio para utilizar la matemática adecuadamente. ¿Dudas? Rubén, adelante. Lice, perdón. En el ejercicio 3, cuando usted... Rubén, aquí estás, ya está bien, ¿sí? dale. Seguí. ¿Cómo halló el dividendo por acción 0, Lice? Yo el dividendo por acción 1 directamente había usado la distribución de utilidades y multiplicado por 1 más crecimiento directo. Vamos a ver. Lo he hecho por dos métodos. Uno, que es el que está en la fórmula que les he dado, es la distribución de utilidades por 1 más G, que por si acaso, para que manejemos la misma metodología, no hay distribución directa o indirecta, ni crecimiento directo ni indirecto, hasta donde hemos visto. Hay simplemente G, que es una tasa de crecimiento, que va a afectar tanto a la utilidad neta como al dividendo, si se mantiene la política de repartición o de retención. Porque, por ejemplo, acá, esta empresa lo que hace es repartir el 95% del dividendo. ¿Qué significa?
solo no reparte la reserva legal, porque no puede, el Código de Comercio se lo impide, ¿ya? Y por tanto su política es 95% para pagar dividendos. Para la retención hemos hecho 1, esta partecita, 1 menos 0,95. Y la tasa de crecimiento, que no es ni directo ni indirecto, es ROE por 1 menos G. Perdón, por 1 menos política de dividendos. Y con eso es tan simple como multiplicar. ¿Qué está pasando? La distribución de utilidades por G. Y fíjense que acá no hemos tenido necesidad de saber cuántas acciones tiene. De hecho, no está planteado. En el ejercicio no sabemos cuántas acciones tiene. Por eso hemos ido a través de las utilidades globales. Pero sería tan simple que si fueran 1000, simplemente habría que retroceder. El dividendo por cada unidad sería pues esto entre 1000, sería lo mismo. O sea, la utilidad por acción, el dividendo por acción, sería como dividir esto entre 1000 o esto entre 1000 y el cálculo sería prácticamente el mismo. Hallaríamos el dividendo por acción y multiplicamos por el número de acciones y ya está, y llegamos al mismo valor. ¿Te quedó claro entonces cómo se calculó esto? Sí, licenciada, muchas gracias. Pensé, es que me vería solo con decimales también. Ya, sí, los decimales, como les digo, son traicioneros. Aquí mucho no afectan, pero por eso ahora he preferido ponérselos así. Van a disculpar que en el PDF que preparé me olvidé y va a ir redondeado, o no redondeado, sino cortado, ¿ya? Pero aquí ustedes están viendo los resultados íntegros, que solamente es desplegar más o menos dividendos, ¿no? Lo importante es ustedes que sepan el cómo. ¿Más preguntas? Bien, entonces hasta aquí cerramos el material para primer parcial y el miércoles arrancaríamos con el material para segundo parcial. No obstante, como les dije, pueden seguir preguntando hasta día antes del examen, no hay problema. Si no hay más dudas, entonces descansemos desde acá. Yo tengo un tiempito antes de la próxima clase. Bueno, nos vemos el miércoles tempranito. Este miércoles dice